Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que me apasiona y que, sinceramente, ha sido una montaña rusa de emociones para mí. Vamos a hablar mejor dicho, vamos a recordar esas veces en las que he roto las escenas serias con mis bromas en el set. Sí, lo sé, suena un poco a locura, ¿verdad? Pero créanme, hay una historia detrás de cada lágrima contenida por los actores y cada mirada de desesperación de los directores. Si alguna vez se han preguntado cómo es realmente estar en un set de filmación, rodeado de gente que intenta crear magia cinematográfica, y cómo un simple chiste puede derribar todo, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para reírse quizás un poco y sobre todo, para entender la delgada línea entre el drama y el caos cómico. Y antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Empecemos. Sé que para muchos de ustedes el mundo del cine y la televisión puede parecer un lugar de ensueño, lleno de glamour y perfección. Y en muchas ocasiones, lo es. Pero también es un lugar de mucho trabajo, de presión, y de momentos en los que por más que te esfuerces, la risa te pica por dentro. Y ahí es donde entro yo, o al menos donde entraba yo con mi, digamos, peculiar sentido del humor. Recuerdo una escena en particular, una que se suponía que era de un drama intenso. Estábamos grabando el momento culminante de una relación que se estaba desmoronando, el tipo de escena donde las miradas lo dicen todo y las palabras cortan como cuchillos. El director nos había dado unas indicaciones muy precisas: silencio, intensidad, cada respiración cuenta. Y yo, concentradísimo, estaba listo para entregar mi alma en esa toma. El otro actor, un profesional de los pies a la cabeza, estaba entregado, su rostro reflejaba una vulnerabilidad que te llegaba al alma. Estábamos a punto de llegar al clímax emocional, cuando de repente, justo antes de decir mi frase más importante, sentí un sonido. Un sonido que venía de mi interior. Y no era un gruñido de dolor o desesperación. Era, digamos, un rumor. Un sonido de algo que quería salir, y que no era precisamente una emoción trágica. El silencio que se apoderó del set en ese instante fue ensordecedor. Podía sentir las miradas, la tensión. El director, que estaba detrás de la cámara, se llevó las manos a la cara. Mi colega, el actor, intentó mantener la compostura, pero vi cómo sus hombros temblaban levemente. Y ahí estaba yo con la boca abierta, intentando frenar una carcajada que amenazaba con escapar. Logré milagrosamente emitir mi línea, pero estoy seguro de que sonó más como un murmullo ahogado que como un grito de dolor. La toma, por supuesto, se paró. El director, con una paciencia que admiro enormemente, pidió un corte y se acercó. De verdad, dijo con una calma que me daba más miedo que un grito, esto no es una comedia. ¿Entendido? Y yo solo pude asentir, rogando que nadie hubiera notado el sonido exacto que había hecho mi estómago. Pero la verdad es que sí lo notaron. Y la risa, una vez que la presa cedió, fue contagiosa. El otro actor no pudo más y estalló en carcajadas, y pronto todo el equipo se unió. Esa escena, que debía ser la más dramática del día, terminó siendo un recuerdo de cómo un estruendo digestivo puede romper hasta la más profunda tristeza. Pero no crean que esto es algo aislado. Ha pasado en innumerables ocasiones. Recuerdo una escena romántica, de esas lentas, cargadas de miradas intensas y diálogos susurrados. Estábamos en un restaurante elegante, las luces tenues, la atmósfera perfecta. Mi coprotagonista era preciosa, y yo estaba completamente inmerso en el personaje y en la situación. Teníamos un diálogo muy íntimo, y justo cuando estábamos a punto de darnos un beso que prometía ser épico, un mosquito decidió que mi nariz era el lugar perfecto para aterrizar. Y no uno cualquiera, no. Era uno de esos mosquitos grandes, ruidosos, de los que te dejan una marca para siempre. Y yo, en lugar de apartarlo con sutileza, o ignorarlo, me lo sacudí con un movimiento torpe que casi le arranca la cabeza a mi personaje, todo mientras intentaba seguir recitando mis líneas. El director, que estaba justo al lado nuestro, empezó a hacer gestos frenéticos, como si quisiera que el mosquito se detuviera. Mi coprotagonista, que estaba mirándome con esos ojos que te derriten, de repente soltó una risita. Y yo, viendo esa risa, no pude evitar reír yo también. El beso se convirtió en un intento de no estallarnos de risa en plena cara del otro.
Fue un desastre, claro, pero también fue un momento de humanidad compartida que, paradójicamente, creo que nos hizo conectar un poco más como personajes. Y es que a veces, la vida real se cuela en el set de la manera más inesperada. No siempre son ruidos corporales, a veces. Esas son las pequeñas cosas. Como el día que estábamos grabando una escena de persecución, con coches, adrenalina y mucha tensión. Yo iba en el coche de adelante y el otro actor, el perseguidor, venía detrás. El director nos había dicho, máxima tensión, esto es una cuestión de vida o muerte. Y yo, mientras conducía a toda velocidad, no sé por qué empecé a pensar en lo bien que olía el ambientador de pino que había colgado en el retrovisor. Y de repente mi instinto de actor se apoderó de mí, y en medio de la persecución, grité, pero qué bien huele el bosque aquí. Las risas en el set fueron inmediatas. El director, que intentaba mantener el rigor, soltó un suspiro que se escuchó por todo el lugar. El otro actor, que estaba a punto de hacer una maniobra espectacular, tuvo que frenar bruscamente para no chocarse de risa. Creo que ese día, en lugar de una escena de acción, filmamos una comedia involuntaria. Y lo peor es que me encantó. ¿Por qué quién no se ha distraído con algo tan trivial en un momento de alta tensión? He aprendido mucho de estas experiencias. He aprendido que el humor, incluso en los momentos más serios, puede ser una herramienta muy poderosa. No digo que debamos arruinar las tomas importantes a propósito, por favor, no. Pero a veces la risa es una forma de liberar la tensión, de recordar que detrás de los personajes hay personas reales, con sus propias peculiaridades y distracciones. Y cuando esa risa se comparte, cuando todo el equipo se une en un momento de espontaneidad, eso crea un ambiente de trabajo mucho más agradable y, curiosamente, a veces hasta mejora la actuación. Porque la autenticidad, por mucho que busquemos en el drama, a menudo se encuentra en esos momentos de vulnerabilidad, en esos fallos cómicos que nos recuerdan nuestra propia humanidad. Una vez estábamos grabando una escena de duelo. Era el clímax de la película, y la tensión era palpable. Los dos actores estaban dándolo todo con lágrimas y gritos. Y justo cuando el personaje al que interpretaba estaba a punto de dar su último suspiro, de repente, se le cayó el bigote postizo. Sí, el bigote postizo. Imaginen la escena, un hombre muriendo y de repente su bigote se desprende y cae al suelo con un pequeño plof. El silencio volvió a reinar, pero esta vez, era un silencio cargado de asombro y sí, de risas reprimidas. El actor, con una profesionalidad admirable, intentó disimularlo, pero era imposible. El director, que ya no sabía si reír o llorar, finalmente optó por reírse. Y cuando el director ríe, todos ríen. Esa escena de duelo, que debía ser desgarradora, se convirtió en una anécdota hilarante que todavía cuento hoy en día. Y lo más curioso es que, a pesar del bigote caído, la carga emocional de la escena no se perdió del todo. De hecho, creo que ese toque de absurdo humano le añadió una capa de realismo inesperada. No siempre son mis bromas, ojo. A veces son cosas que me pasan a mí. Una vez, durante una escena donde tenía que llorar desconsoladamente, de esas lágrimas que brotan de lo más profundo del alma, justo cuando me venía el llanto, me empezó a picar un ojo de manera insoportable. Y por más que intentaba concentrarme, no podía evitar rascarme el ojo con una furia que nada tenía que ver con la tristeza. El director me miraba con una cara de ¿qué estás haciendo? Mi coprotagonista, que estaba intentando ser seria conmigo, no pudo evitar sonreír. Y al final, en lugar de lágrimas, creo que mis ojos estaban rojos de tanto rascarme. Fue un desastre, pero al menos me di cuenta de que las emociones, por muy fuertes que sean, a veces se ven interrumpidas por las necesidades más básicas de nuestro cuerpo. Y así, chicos y chicas, es como uno va aprendiendo a navegar por el set, aprendiendo que, aunque el objetivo sea crear una historia seria y conmovedora, siempre hay espacio para un poco de caos, para un poco de humanidad. He aprendido a pedir disculpas, a reírme de mí mismo, y sobre todo, a apreciar la increíble paciencia de los directores y de mis compañeros de trabajo. Porque al final del día, lo que nos une a todos en un set es la pasión por contar historias, y a veces, esas historias se ven interrumpidas por los momentos más divertidos e inesperados de la vida. Bueno, hemos llegado al final de este viaje por mis anécdotas más cómicas y a veces embarazosas en el set. Espero que les haya gustado este vistazo detrás de cámaras, y que hayan podido entender un poco mejor porque a veces las escenas serias terminan siendo un poco menos serias de lo planeado, al menos cuando yo estoy cerca.
Hemos hablado de ruidos estomacales en momentos de drama, de mosquitos en cenas románticas, de ambientadores en persecuciones y de bigotes postizos en duelos a muerte. Toda una colección de momentos que me hacen sonreír y que espero, les hayan hecho sonreír a ustedes también. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora, como si. Siempre me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha pasado algo parecido en su trabajo o en su vida diaria? ¿Tienen alguna anécdota divertida que quieran compartir? Déjenmelo todo en los comentarios, que me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les sacó una sonrisa o les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman el cine, o que simplemente disfrutan de una buena risa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.